Muy bien. Entonces, ya sabemos los métodos que Dios usó para educar. ¿Cuáles fueron los métodos para educar a su pueblo? El santuario especialmente, y las pruebas, las dificultades de caminar en un desierto por 40 años y Moisés como el líder que conduce a ese pueblo. Después de esta etapa vienen las escuelas de los profetas. ¿Se acuerdan quién fundó las escuelas de los profetas? Samuel. Y ahí se nos da el currículum, todo lo que estudiaban, música, historia sagrada, etcétera, etcétera. Y se dice que las escuelas de los profetas tenían un currículum, estudiaban historia sagrada, estudiaban música, estudiaban la ley de Dios, estudiaban símbolos del santuario, su significado, como el currículo especial diseñado por Dios. Y entonces no solamente tenían enseñanzas, sino que trabajaban. ¿Se acuerdan ustedes que ellos cultivaban la tierra con Eliseo cuando fueron a cortar la madera? En fin, todo eso, había actividad física. Después de eso, el fruto de estas escuelas, dice Elena de White, que la gloria de los reyes, el reinado de David y de Salomón, fue producto por la educación ¿de qué? De las escuelas de los profetas, que ellos en verdad ahondaron y enseñaron como debe ser enseñada la verdad de Dios a través de la historia de sus fracasos y de sus éxitos. Entonces viene ya una etapa, a ver, me estoy adelantando, ¿sí? Yo creo que le piqué aquí tanto. Bueno, a ver, santuario, los profetas, ya hablamos. Bueno, currículum, vimos allí. Ok, ahora sí estoy. Bueno, viene Cristo, a ver si aparece esto acá. Viene el Señor y… No, estoy muy adelantado. ¿Por qué está muy adelantado esto? No. A ver. Ok, porque… A ver si voy aquí con esto. Bueno, para atrás, ok, ahí está. Ok. Bueno, ya saben que un periodo en la historia de la humanidad, del mundo, con la Edad Media, donde estuvo la educación presa en los conventos, en las iglesias, y poco se avanzó. Pero gracias a Dios viene lo que conocemos como la Reforma luterana, y esta Reforma luterana fue un despertar no solamente para el mundo, sino especialmente para el cristianismo. Y había dos líderes ahí, está Lutero y su compañero, ¿cómo se llamaba? ¿Felipe qué? ¿Melanchthon? Lutero era el motor y Felipe era el pensador, el ideólogo, y establecieron un sistema de educación, fíjense ustedes, un sistema de educación de tal manera que transformaron la vida de Europa, de esa zona, especialmente en Alemania. Y Melanchthon decía, permitir que nuestros jóvenes no asistan a nuestras escuelas es como sacarle, ¿qué cosa? La primavera al año. Estaba tan convencido de que era necesario establecer escuelas, y establecieron escuelas. Y él dijo, la causa de la verdadera educación es la causa de Dios, y con ese ánimo, con ese arrojo, empezaron a fundar escuelas en Alemania, de tal manera que los católicos mandaban a sus hijos a las escuelas fundadas por Lutero y Melanchthon, y hubo un despertar tremendo. Sin embargo, estas gentes, ¿qué pasó con ellos? Se murieron los pobres, ¿verdad? Dice que el 70% de los alemanes se volvieron luteranos. La nobleza alemana mandaba a sus hijos a las escuelas protestantes dirigidas por estos reformadores. Y, ¿están viendo ustedes ahí? ¿Sí? ¿Ok? Y entonces el resultado es de que en Viena ningún joven universitario tomó los hábitos sacerdotales por 20 años.
tanta fue la influencia y el impacto de las escuelas dirigidas por estos reformadores. Y en 50 años casi no, ¿qué dice? 100% de los maestros eran, ¿qué cosa? Luteranos, ¿sí? Luteranos. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Se murieron. Murió Lutero, murió Melanchthon y vino una crisis. El protestantismo, en lugar de avanzar en la reforma y establecer bien, se metieron a discusiones teológicas y empiezan a dividirse, salen luteranos, calvinistas y todos defendían su punto de vista, y eso afectó la marcha de la reforma que habían hecho estos líderes. Entonces murieron los dos, y entonces el protestantismo se degeneró y llegó a convertirse en una ortodoxia sin vida, ¿sí? Sin vida. Y se pudo comparar este periodo con el asunto de las vírgenes. ¿Se acuerdan de las vírgenes que estaban esperando el esposo? 5 tenían aceite y las otras no la tenían. Entonces vendieron su primogenitura a los protestantes, se dividieron, sacaron credos, diferencias, y entonces ya no avanzó lo que tanto se había logrado. Y la Iglesia Católica aprovechó de coger a un maestro, porque el protestantismo se metió en discusiones, se atrasó completamente la reforma que se había iniciado con tanto éxito, y entonces los católicos, los jesuitas especialmente, empezaron a meter sus ideas y metieron a un hombre que se llamó ¿cómo? John Strom, ¿sí? Este hombre era un lobo vestido de ovejas, y lo que se había logrado con Melanchthon se acabó. Empezaron cursos de estudios muy diferentes a los que se había enseñado durante el tiempo en que vivieron los líderes evangélicos. Entonces, los cursos de estudios no eran prácticos, la memoria fue exaltada, supercultivada, su gobierno fue arbitrario y empírico, y derrotar al compañero era un honor, se premiaban los mejores estudiantes, se promovía la desconfianza mutua y el espionaje en esas escuelas dirigidas ahora por la Iglesia. ¿Ok? Era protestante de nombre, pero en sus fondos era, ¿qué cosa? Era un sistema católico infiltrado por este famoso maestro Strom. Ok. Lo que escribió un historiador: la originalidad y la independencia de la mente, el amor a la verdad por la verdad misma, a la habilidad de formar juicios correctos, no solo fueron descuidados, sino suprimidos por este sistema, por el sistema nuevo de estos nuevos hombres. ¿Ok? ¿Qué logró Strom? Los protestantes ahora traían sus hijos a las escuelas católicas, y poco a poco el catolicismo reconquistó lo perdido en Europa. La Iglesia Católica lo logró mediante la educación una educación de tipo jesuita. Su lema era: dennos sus hijos los primeros 10 años de vida y permanecerán, ¿qué? Católicos hasta el resto de su vida. Ok, todo ese sistema se trasladó a América con las universidades, las primeras que aparecieron, Harvard, Yale y otras universidades más, pero eran protestantes de nombre, pero de doctrina, ¿qué cosa? De corte católico, la educación, la disciplina. Y entonces Elena White empieza a escribir y dice: el más peligroso de todos los enemigos en una iglesia es la escuela misma, con maestros y administradores medios convertidos, quienes están conformados a los métodos populares, que hacen reformas a medias y trabajan de acuerdo a sus propios planes e ideales. Hoy los testimonios, volumen 2, 420. Esta es una cita que vale oro. Bueno, pero se hizo un experimento, y aquí vamos a entrar a lo que me pidió la doctora especialmente. Viene la escuela, los primeros alumnos, ¿se acuerdan que eran 6?
hijos de la señora White y los Kellogg, y esa escuelita creció y llegó a ser el famoso colegio de Battle Creek. Pero Battle Creek no pudo desarrollarse debido a que el doctor Kellogg engrandeció su compañía y ya todos giraban alrededor a Kellogg. Así que la educación empezó a olvidarse y se tuvieron que cambiar a otro lugar en lo que ahora es que Berry Spring, o sea, Andrews University. Entonces se cambiaron de lugar, pero las reformas de dos maestros, Sutherland y Magan, que se hicieron cargo de la educación, de cambiar el colegio a este lugar, quisieron entonces volver a despertar en verdad la filosofía verdadera de la educación, pero no les gustó a los maestros y a la gente de ahí de Berry Spring, lo que hoy es Andrews. Entonces estos renunciaron a sus puestos y se unieron con Elena de White, y dijo la hermana White, vamos a buscar un lugar y vamos a irnos hacia el sur. La obra debe desarrollarse en el sur porque es una zona olvidada por la iglesia. Todo estaba en el norte y en el medio en la parte central de los Estados Unidos. Así que el verano de 1904 ella llegó a ese lugar, a Nashville, y ahí estaba Edson, su hijo, y se decidieron tomar río arriba con una lanchita que tenía media toda vieja, Edson, su hijo, y se fueron. ¿Y quiénes eran los que emprendieron ese viaje? Pues aquí están los pasajeros. Muy bien. Daniel Palmer, el doctor P.T. Magan, Edward Sutherland y la hermana Hilliard, era una hermana que tenía recursos, y Edson White, hijo de hermana White, y los 7 salieron para surcar el río de arriba y buscar un terreno para fundar una escuela muy diferente a lo que se había tenido hasta la fecha. Y de pronto cuando iban surcando el río se descompuso el barquito, la lancha, la Morning Star, y se hicieron a la orilla para componer. Y dice Elena White, déjenme, vamos, quienes me quieran acompañar, vamos a subir aquí, a ver allá arriba el terreno, dejar el río. Subieron y cuando salieron vieron una extensión, una finca ahí que hasta estaba en venta. Y la hermana White dice, yo he visto este lugar, yo lo vi en visión y aquí debemos comprar para fundar una escuela, que sea un espectáculo para el mundo y para los ángeles. Y entonces, no, pero que quién será este dueño, y empezaron a investigar y fueron, y al fin, después de tanto regateo con el precio, se juntó el dinero y se compró la finca que llegó a ser conocida como el Madison College. El colegio, en manos del mejor educador del mundo, por ese momento estuvo dirigido por el profesor o doctor Sutherland. Y eran unos cuantos. Cuando se conformó ya el grupo fueron 10. Yo tengo aquí, van a ver ustedes estos son P.T. Magan, eran 3 y Elena de White después llegó a ser un grupito de 10 que dirigieron ese colegio de sostén propio, el Colegio Madison, que llegó a ser en verdad un espectáculo para Los Ángeles y para el mundo. Este es el primer año de escuela en Madison. Ahí están edificios rústicos, pero con una esperanza de que iban a hacer una obra grande, el primer año en Madison. Hechos gloriosos de Madison, miren qué interesante. La inscripción, lo que pagaban los alumnos era $35 para ser admitidos y estudiaban. Se ganaban su colegiatura trabajando y cuando graduaban les devolvían los $35 que habían invertido al principio. ¿Sí? Aquí también deberíamos hacer lo mismo, ¿no creen? Había 27 industrias, fíjense cómo era ese colegio, 27 lugares para trabajar. Y aquí vamos a ver, 27 industrias, todos tenían que trabajar 5 horas, profesores y alumnos, maestros y alumnos trabajando juntos. No se practicaba ningún deporte, lo que hizo que renunciaran allá en
en Berlin Spring, los dos profesores estos, es que llegando le empezaron a echar arado al campo de fútbol, al campo de béisbol, y eso no les cayó bien a la comunidad ni a algunos maestros, así que los hicieron renunciar y se fueron a Madison. Y ahí ellos eran dueños de la situación y hacían lo que querían con la finca. Bueno, la inscripción, todos tenían que trabajar, no se practicaba ningún deporte. La disciplina, ¿cómo era? Rigurosa. No estaba acreditado por el gobierno, ese era el problema. Pero cuando graduaban, se los peleaban. No tenían títulos, pero eran competentes en todo lo que hacían. Eran preparadas la mano, el cerebro, el alma, todo. Era una educación completa, integral. El que graduaba de Madison era un héroe. Entonces, ¿qué oportunidades tenían ellos para desarrollar su carácter y hacer su currículum? Pues miren, ustedes tenían imprenta, tenían mecánica, tenían carpintería, envasados, enfermería, lechería, panadería, jardinería y la finca. Los jóvenes y señoritas que ingresaban, ya lo dije, ¿no? $35 se los devolvían y aprendían un negocio. De tal manera, ese colegio hizo tanta historia y fue la novedad por su manera de educar, el fruto que producían los alumnos misioneros, y para fundar otras escuelas. Salían de allí para llevar el mensaje y hacer escuelas que pudieran evangelizar el sur del país. Tal fue el éxito de Madison School que el The New York Times publicó un artículo y llamó la atención de los lectores de ese periódico, y de tal manera que hasta la presidencia de la República fue afectada, leyeron, y entonces doña Eleanor, la esposa de Roosevelt, de Franklin Delano Roosevelt, el presidente en turno, vino a Nashville y se entrevistó con los dirigentes, y hay todavía una discusión. Unos dicen que fue, otro informe dice que vinieron ellos y le informaron. Entonces ellos llevaban un diario y al otro día escribió, My Day se llamaba, My Day. Entonces escribía al otro día un reporte que se conoció ampliamente en todos los Estados Unidos e hizo que los productores de la revista esta que conocemos todavía, de Reader Digest, publicaran un artículo que se llamó Colegio de Sostén Propio, así nomás, Colegio de Sostén Propio. Lo leyeron tanta gente, porque era una novedad a nivel nacional y a nivel mundial. Como resultado de ese artículo que fue leído, 5,000 solicitudes llegaron a Madison para tener un lugar. 5,000 jóvenes querían recibir ese tipo de educación, pero ellos solamente recibieron, ¿cuántos? 500. Bueno, éxito, un espectáculo para el mundo, para los hombres, para Dios, para los ángeles. La mano de Dios estaba allí en Madison. Un experimento único, histórico, que marcó a la educación adventista hasta hoy. Yo todavía conocí en 1978 con Clifford Tonsberg, que fue alumno de Madison. Nos fuimos allá y él lloró cuando vio que el hospital no era adventista, era bautista. Fuimos a lo que fue la finca, solamente ruinas, todo se acabó. ¿Por qué se acabó Madison? Los que vinieron ya no tuvieron el mismo espíritu misionero, perdieron el rumbo. Pero sí algo hizo Madison, dio hijitas, y hoy todavía hay escuelas, unas cuantas, escuelas como Laurel Brook, Little Creek, Duke Pine y otras escuelas, una en Texas, de sostén propio, que tienen todavía el espíritu y el recuerdo de lo que pasó en Madison. Bueno, ¿qué pasó con Madison? Se acabó. ¿Qué pasó con la fama y tanta gloria? Tuvieron un problema, la acreditación. La acreditación, tenían que estar acreditados. El gobierno empezó a exigirles, los líderes se murieron, los nuevos ya no siguieron al pie de la letra el consejo divino y se acabó. Bueno, y ahora los remanentes, dijimos que hay
muchas escuelas todavía, producto de estos. Me acuerdo que Clifford, cuando estaba llorando, y me contaba, y el profesor Castillo ha hablado de Dick Clifford, ¿no? Ese hombre era, todo sabía hacer, todo, y lo hacía ¿cómo? Bien. Un hombre educado en Madison College. Gracias a Dios, pero tenemos una esperanza, no todo se ha acabado, va a venir una escuela. ¿La escuela de qué? Del más allá. ¿Donde quiénes serán los maestros? Cristo, los ángeles y los redimidos por todas las edades. Seguiremos aprendiendo que la verdadera educación tiene su precio, pero tiene que también tener sacrificio de parte de los educadores. Yo me conseguí este librito, si usted lo tiene, se llama Studies in Christian Education, de Sutherland. Mire lo que dijo Elena White, con eso termino, porque la doctora está muy apurada, porque tiene que cumplir su día de ahora. Pero no tuve la culpa, bueno, problemas. Miren ustedes lo que... Voy a leer el micrófono. Voy a traducir. Ahora como nunca antes, dice ella, necesitamos entender y comprender la verdadera ciencia de la educación. Si fallamos en entender esto, no tendremos un lugar en el reino de Dios. Lo escribió agosto de 1897. Luego lo vuelvo a leer. Ahora como nunca antes, necesitamos entender la ciencia de la verdadera educación. Si fracasamos en entender esto, no tendremos un lugar en el reino de Dios. Con esto termino. Gracias.